Buen día. Nuestro grupo hablará sobre el tema las externalidades. Los integrantes del grupo son Jocelyn Beatriz Zúñiga Mengíbar, Emanuel José Morales Vigil y mi persona Milena Lisbeth Rodríguez Romero. Definición. Bueno, pueden surgir lo que son las externalidades entre lo que son los productores o los consumidores. Entonces, las externalidades pueden ser negativas cuando la acción de una de estas partes impone lo que son los costes a la otra, o pueden ser también positivas cuando, digamos, la acción de una de esta parte beneficia a la otra. Entonces podemos decir que una externalidad surgen cuando las decisiones de los agentes económicos de lo que es la producción de consumo no son independientes, que no afectan directamente al bienestar de otros agentes. Es decir, que cuando una parte hace la utilización de los factores de producción de una empresa y sus producciones influyen en lo que son los costes, en los productos de otras empresas y así. Entonces, en los costes y beneficios que le reporta a la sociedad la producción de un bien determinado. Bueno, por otra parte también cuando lo que son los bienes adquiridos por los consumidores afectan a lo que es la producción, la utilidad de otros consumidores, etcétera. ¿Cómo se dividen? Pues anteriormente lo mencionaba, se dividen las externalidades en negativas y positivas. Negativas, existe una externalidad negativa cuando una sería abierta a un río del que dependen muchos pescadores para sus capturas diarias. Entonces, como la externalidad no se refleja en los precios del mercado, estos pueden ser una fuente de ineficiencia económica, ya que, digamos, las empresas no tienen en cuenta los daños que causan las externalidades negativas, cuando el resultado es un exceso de producción y unos costes sociales innecesarios. Entonces, prácticamente eso es una externalidad negativa. Y una externalidad positiva existe cuando, digamos, el propietario de una vivienda ponga una planta y pueda hacer un bonito atractivo de un jardín. Entonces, vemos que las externalidades también pueden como tener como resultado la producción de una cantidad excesivamente pequeña. Saludos, licenciado. A mí me va a tocar hablar sobre las consecuencias. Como consecuencia de su actividad económica, a veces las empresas generan una serie de efectos que perjudican a las personas que viven cerca de la misma. Por ejemplo, la contaminación acústica de una fábrica. Este tipo de efectos se denominan costes externos o externalidades negativas y son soportados sin compensación por personas ajenas a la empresa. Las externalidades provocan ineficiencias en el mercado porque impiden que los precios de mercado transmitan una información exacta sobre la cantidad que se debe producirse y sobre la que debe comprarse. La contaminación es un ejemplo habitual de externalidad que provoca un fallo en el mercado. Puede corregirse por medio de normas sobre las emisiones, tasas sobre las emisiones, permisos transferibles de contaminación o fomentando el reciclado. Cuando los costes y los beneficios son inciertos, pueden ser preferibles cualquiera de estos mecanismos, dependiendo de la forma de las curvas de el coste social marginal y de el beneficio marginal. Continuando con el tema, les hablaré acerca de la intervención del Estado para corregir las externalidades.
Como las externalidades hacen que se produzca más de lo eficiente y de lo deseado en cuanto son negativas o menos de lo eficiente cuando son positivas, la producción que ésta genera no es la que la sociedad desea. Es entonces cuando el Estado interviene para reducirlas o eliminarlas en su totalidad en el caso de que éstas sean negativas. Por ejemplo, cuando se habla de la contaminación o del consumo del tabaco. Y así tratar de fomentar esta eficiencia económica a través de externalidades positivas que se producen menos de lo que la sociedad desearía, como la educación o la investigación. Es por eso que el Estado emplea varios instrumentos, pero estos dependerán del daño o el nivel de gravedad que haya producido. El primero son las regulaciones, es decir, el establecer una serie de leyes que ayuden a reducir las externalidades negativas. Y dentro de estas distinguimos en dos casos. El primero es la prohibición o la restricción de la producción del consumo de un bien. De esta manera se van a reducir los efectos negativos. Por ejemplo, podría ser la prohibición de coches o vehículos a pasar por el centro a determinadas horas, o también las restricciones de fumar en algunos sitios o áreas establecidas, o las limitaciones en discotecas en cuanto a ruido u horarios. Como literal B tenemos el establecer unos límites máximos. Esto se utiliza mucho para detener la contaminación, en donde se establece límites que las empresas no pueden sobrepasar. En ocasiones el gobierno o el Estado concede unas licencias donde establecen el límite de, por ejemplo, de desechos tóxicos o contaminantes de una empresa. Y si esta empresa sobrepasa la contaminación, tiene que comprar licencias a otras, por lo que sus costes y los precios suben, pero su producción baja. Y el punto número 2 es el fijar impuestos al bien que provoca la externalidad. Es decir, la cantidad de dinero que hay que pagar a la administración para contribuir a la hacienda pública. Recordemos que son los montos de dinero que las personas o las empresas deben pagar a una entidad gubernamental con el objetivo de financiar los servicios del gobierno que tiene que prestar a los ciudadanos. Por ejemplo, sabemos que el 80% del dinero que vale un paquete de tabaco son impuestos. Y la gasolina, que es uno de los elementos más contaminantes, también tiene elevados impuestos. Y las licencias de las discotecas que abren tarde son mucho más caras que otras que no lo hacen. Y el resultado es que las empresas tienen más costes y tendrán que subir más los precios, por lo que la producción va a bajar. Los instrumentos que se vayan a utilizar, estos dependerán únicamente si serán aplicados para las externalidades positivas o para las negativas. En cuanto si estas son para las externalidades positivas, recordemos que la producción y el consumo del bien generan beneficios para el resto de la sociedad. Como lo decía anteriormente, podría ser la educación o la investigación. Como las empresas o las personas no reciben todos estos beneficios, la producción es menor a lo eficiente. Por ello es necesario que el Estado o el gobierno intervenga e incentive que se lleven a cabo determinadas actividades. Los principales instrumentos podrían ser, el número 1 son las subvenciones y las ayudas. Es toda cantidad de dinero que se concede a una persona o una entidad o una institución como ayuda económica para realizar una obra o un mantenimiento, especialmente la que se recibe del Estado o del organismo oficial. El Estado tiene que dar subvenciones o ayudas para que las empresas o las familias que quieran producir o consumir estos bienes puedan producir efectos positivos en cuanto a las externalidades positivas. Y finalmente tenemos el segundo instrumento, la cual es la regulación.
Estas son las disposiciones mediante las cuales el gobierno o el Estado interviene en los mercados, ya sea para fijar precios o cantidades que se van a producir, y también las restricciones que se deben cumplir tanto los ciudadanos como las empresas para participar dentro del mercado. Por ejemplo, tenemos los inventos que están protegidos por patentes, de manera de que los inventores puedan vender durante 20 años sus productos en condiciones de monopolio y así obtener numerosos beneficios. Saludos, nuevamente voy a hablarles sobre unos ejemplos de externalidades. Por ejemplo, un campo de hortalizas situado aguas bajo una fábrica de papel que vierte residuos de contaminación al corriente. El agricultor se encontrará con el coste de producir hortalizas. Depende de la elección que hagan los responsables de la papelera sobre el nivel de producción. La combinación de los factores y de la cantidad de residuos vertidos al río que han de eliminarse. En este caso estamos ante una externalidad perjudicial, pues la calidad y el coste de producción de hortalizas se ven afectados negativamente por la fábrica de papel. Estos costes no se reflejan en el precio de mercado de papel, por ello decidimos que dicho precio subestima el verdadero coste social ligado a su producción y tiene lugar una externalidad negativa. Para la empresa que utiliza el río para verter sus residuos y no paga los costes derivados de estos vertidos, al coste privado de su funcionamiento es mejor que el coste social. Por lo tanto, el precio de mercado del papel que fabrica será inferior al verdadero coste social de producción. Este hecho se deriva una asignación ineficiente de los recursos, ya que se consumirá una cantidad excesiva de papel. El valor marginal de la última unidad producida es menor que el coste marginal social de la producción. Como segundo ejemplo tenemos que un agricultor que produce manzanas y un apicultor situado en una parcela contigua dedicado a la producción de miel. Si las abejas extraen el néctar de las flores, facilitando la polinización que incrementa la producción de manzanas, el productor de miel está experimentando un efecto externo beneficioso sobre la producción de manzana. Este hecho implica que el coste marginal social de producir miel será inferior al coste marginal privado, por lo que el nivel óptimo de producción de miel desde el punto de vista de la sociedad será superior al que, siguiendo unos criterios estrictamente privados, decide lanzar al mercado. En este caso, el mercado tampoco refleja el efecto beneficioso del apicultor sobre la producción de manzanas. En los casos anteriores, las interrelaciones o efectos externos se han producido entre agentes productos sin que haya aparecido individuos consumidores. Sin embargo, en muchas ocasiones los agentes afectados por el efecto externo son los consumidores y en ellas el número de afectados es considerable y por tanto la internalización del mismo resulta más difícil. Entre los efectos externos en los cuales los agentes afectos son los consumidores, es más significativo que el de la contaminación o deterioro del medio ambiente. Gracias por la atención prestada.